La luz del hospital era fría, blanca, implacable. Podía sentirla atravesando mis párpados cerrados, pero me obligué a mantenerlos así, inmóviles, como si realmente estuviera atrapada en algún lugar profundo de mi propia mente, incapaz de regresar. El zumbido del aire acondicionado era constante, monótono. Había aprendido a contar los segundos entre cada ciclo. 16 segundos exactos, 16 segundos de silencio relativo antes de que el motor volviera a rugir suavemente. Llevaba 3 días así, 3 días fingiendo estar en coma, 3 días esperando que mi familia demostrara que me amaban, que me necesitaban, que mi vida significaba algo más que las facturas que pagaba, las comidas que preparaba, los problemas que resolvía. 3 días que se habían sentido como una eternidad. Todo había comenzado con una discusión estúpida, tan estúpida que ahora, acostada en esta cama de hospital con sábanas almidonadas que olían a lejía y soledad, apenas podía recordar los detalles exactos. Algo sobre la cena, sobre que nadie había agradecido la comida, sobre que Laura, mi hija de 25 años, había llegado tarde otra vez sin avisar, sobre que Roberto, mi esposo de 30 años, ni siquiera había levantado la vista de su teléfono. ¿Para qué sirvo en esta familia?, había preguntado esa noche. Nadie había respondido. Laura había subido a su habitación. Roberto había encendido la televisión, y yo me había quedado ahí, de pie en la cocina, con las manos mojadas de lavar los platos, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba. No fue un quiebre dramático, no hubo gritos ni llantos. Fue silencioso, como cuando se rompe una rama en invierno y el sonido se ahoga en la nieve. Al día siguiente, había tenido la idea, una idea terrible, desesperada, pero no había podido quitármela de la cabeza. ¿Qué pasaría si desapareciera? Si algo me sucediera, ¿cómo reaccionarían? Había llamado a mi hermana Mónica, la única persona en el mundo en quien realmente confiaba. Necesito tu ayuda, le había dicho. Iba a sonar completamente loco. Mónica era enfermera, trabajaba en el Hospital General, en el ala de cuidados intensivos. Cuando le expliqué mi plan, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Estás hablando en serio?, había dicho finalmente. No era una pregunta. Completamente. Clara. Esto es una locura. Lo sé. Otro silencio. ¿Qué te hizo Roberto? ¿Qué te hizo Laura? Nada, había respondido. Y era verdad, absolutamente nada. Ese es el problema. Mónica había suspirado. Podía imaginarla sentada en su cocina, pasándose la mano por el cabello castaño que siempre llevaba recogido en una cola de caballo. ¿Cuánto tiempo?, había preguntado. No lo sé, unos días. Solo necesito saber. Si te descubren, no lo harán. No si tú me ayudas. Y así había comenzado todo. Mónica había falsificado los registros. Había hablado con un par de colegas de confianza. Había preparado todo para que pareciera que había sufrido un accidente automovilístico menor, un golpe en la cabeza, y que había entrado en un estado de coma inducido por el trauma. Te voy a conectar a monitores reales, me había explicado. Tu familia podrá visitarte, pero la habitación tendrá cámaras ocultas y micrófonos. Podrás escuchar todo, ver todo. Cuando quieras salir, solo tienes que moverte. Cualquier movimiento deliberado y yo entraré inmediatamente. Gracias, le había susurrado, abrazándola con fuerza. No me lo agradezcas todavía, había respondido ella. Algo me dice que esto no va a terminar como esperas. Tenía razón. Dios, cuánta razón tenía. El primer día había sido casi tolerable. Roberto había llegado alrededor de las 3 de la tarde. Podía escuchar sus pasos antes de verlo. Ese caminar pesado que había desarrollado en los últimos años, cuando dejó de hacer ejercicio y comenzó a pasar todas sus noches frente al televisor. Se había sentado en la silla junto a mi cama. Durante varios minutos, no dijo nada. Yo podía sentir su presencia, el olor de su colonia, esa que le había regalado en Navidad y que él usaba solo ocasionalmente. El sonido de su respiración, ligeramente agitada por haber subido las escaleras. Clara, había dicho finalmente, y su voz sonaba cansada. No sé si puedes oírme. Tuve que concentrarme en mantener mi respiración estable, en no mover ni un músculo. Los doctores dicen que tal vez sí,
que tal vez estás ahí dentro, en algún lugar. Así que voy a hablar, por si acaso. Hizo una pausa. Escuché el crujido de la silla cuando se acomodó. Esto es un desastre, continuó. Un completo desastre. El auto quedó destruido. El seguro va a cubrir la mayor parte. Pero de todas formas, y el trabajo. Tuve que pedir tiempo libre. No sé cuánto tiempo puedo estar sin ir. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. ¿Eso era lo que le preocupaba? ¿El auto? ¿El trabajo? Laura está destrozada, agregó. Y por primera vez detecté algo parecido a emoción en su voz. Apenas ha comido. Está en la cafetería ahora, tratando de calmarse. Eso me reconfortó un poco. Al menos Laura estaba sufriendo. Al menos a ella le importaba. Necesito que despiertes, dijo Roberto. Y ahora su voz sonaba más áspera. Necesito que vuelvas, porque francamente, Clara, no sé cómo manejar todo esto sin ti. Se quedó unos minutos más en silencio. Luego se levantó y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró, dejé escapar un largo suspiro tembloroso. Mónica entró casi inmediatamente después, revisando mis signos vitales con movimientos profesionales y eficientes. ¿Estás bien?, susurró. Asentí levemente. ¿Quieres que termine con esto? Negué con la cabeza. Esto apenas comienza, murmuré. Ella apretó mi mano. Soy tu hermana y te amo, pero también soy enfermera, y esto me está matando. Si en algún momento es demasiado. Lo sé, interrumpí. Lo sé. Laura llegó esa noche. Podía escucharla llorando antes de que entrara a la habitación. Sollozos ahogados, entrecortados, el tipo de llanto que sale de un lugar profundo, visceral. Mi corazón se aceleró. Tuve que recordarme a mí misma respirar con normalidad. La puerta se abrió. «Mamá», susurró Laura. Y su voz estaba rota. «Mamá, lo siento tanto». Se sentó en la silla, que Roberto había ocupado antes. Tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. «Lo siento mucho», repitió. «Siento haber sido tan horrible últimamente. Siento no haber estado ahí. Siento no haber dicho gracias por la cena. Siento todo». Las lágrimas corrían por mis mejillas cerradas. No podía evitarlo, pero estaban mezcladas con las lágrimas de ella que caían sobre mi mano. «Tienes que despertar», dijo. «Por favor, tienes que despertar porque hay tantas cosas que necesito decirte, tantas cosas que he estado guardando». Se quedó ahí durante horas. Habló de su trabajo, de su novio Mateo, con quien había estado teniendo problemas, de lo perdida que se sentía a veces, de cómo deseaba poder hablar conmigo como lo hacían cuando era niña. «¿Recuerdas cuando tenía 9 años y me caí de la bicicleta?», preguntó entre lágrimas. «Me rompí el brazo y tenía tanto miedo. Pero tú te quedaste conmigo toda la noche en el hospital. No dormiste nada. Solo te sentaste junto a mi cama y me sostuviste la mano buena. Me contaste historias hasta que me quedé dormida». Recordaba, por supuesto que recordaba. «Necesito que hagas eso otra vez», susurró. «Necesito que te quedes conmigo, que despiertes, porque soy yo la que está asustada ahora, mamá, y no sé qué hacer sin ti». Cuando finalmente se fue, después de medianoche, me permití llorar, lágrimas silenciosas que empaparon la almohada. Tal vez había estado equivocada. Tal vez Laura sí me amaba. Tal vez Roberto también, a su manera torpe y práctica. Tal vez debería terminar esto ahora. Despertar, abrazarlos, decirles que los amaba. Pero algo me detuvo. Una vocecita en mi cabeza que susurraba: «Espera. Solo un día más, solo para estar segura». El segundo día cambió todo. Roberto llegó temprano, alrededor de las 10 de la mañana. No estaba solo. «Solo será un momento», escuché que decía en el pasillo. «Solo quiero verla rápido». «Por supuesto», respondió una voz femenina que no reconocí. Entraron juntos. Mantuve mi respiración absolutamente estable, mis ojos perfectamente cerrados. «Esta es Clara», dijo Roberto, y había algo extraño en su tono, algo casual, como si estuviera mostrando un cuadro en un museo, no a su esposa en coma. «Pobre mujer», dijo la voz femenina, más cerca ahora. «¿Cuánto tiempo dicen que podría durar así?» «No lo saben. Días, semanas, tal vez más».
Debe ser muy difícil para ti. Lo es, respondió Roberto. Y suspiró profundamente. Es terrible, Valeria. No sabes cuánto. Valeria. El nombre resonó en mi mente. Valeria. ¿Quién era Valeria? Al menos tienes a tu hija, dijo Valeria. Sí, Laura ha sido, bueno, ha estado muy afectada, pero también ha sido una ayuda, especialmente con todo el papeleo. ¿Papeleo? Cosas del seguro, documentos médicos y, bueno, otros asuntos legales que hay que revisar. Por si acaso, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los monitores lo delataría. Pero Mónica había sido inteligente. Había ajustado las alarmas para que un rango más amplio fuera considerado normal. ¿Por si acaso? Repitió Valeria suavemente. Roberto no respondió inmediatamente. Escuché pasos. Se había alejado de la cama. Es solo precaución, dijo finalmente. Uno nunca sabe cómo van a salir estas cosas. Por supuesto. Hubo un silencio incómodo. Deberíamos irnos, dijo Roberto. No quiero que Laura llegue y, bueno, ya sabes. Entiendo. Se fueron. Me quedé ahí, con el corazón latiéndome dolorosamente contra las costillas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Papeleo, asuntos legales, ¿y quién demonios era Valeria? Mónica entró media hora después. ¿Escuchaste eso? Preguntó en voz baja. Sí. ¿Quieres que investigue? Por favor. Asintió y salió. Laura llegó alrededor de las 2. Esta vez no estaba llorando. De hecho, sonaba calmada, casi alegre. Hola, mamá, dijo, besando mi frente. ¿Cómo estás hoy? Se sentó y sacó su teléfono. Podía escuchar el sonido de sus uñas golpeando la pantalla. Mateo y yo hablamos anoche, dijo mientras escribía, sobre nuestros planes, ya sabes, para el futuro, siguió escribiendo. Hemos estado pensando en mudarnos juntos, a un lugar más grande, tal vez comprar algo en lugar de rentar. Siempre dijiste que era buena idea, invertir en propiedad. ¿Recuerdas? Más tecleo. El problema es el dinero, obviamente. Un enganche para un departamento decente es, bueno, es mucho, pero hemos estado haciendo números y tal vez sea posible. Pronto. Algo en su tono me hizo sentir náuseas. En fin, continuó, guardando el teléfono. Los doctores dicen que estás estable, que es buena señal, aunque también dijeron que podría tomar tiempo, mucho tiempo. Hizo una pausa. ¿Sabes qué es lo más loco? Estaba revisando tus cuentas bancarias ayer. Papá me pidió que lo hiciera, para asegurarnos de que todos los pagos automáticos estuvieran en orden, y me di cuenta de algo que nunca había notado antes. Mi respiración quiso acelerarse, pero la forcé a mantenerse constante. Tienes mucho ahorrado, mamá, mucho más de lo que pensaba. Entre tus ahorros, las inversiones, el seguro de vida, la casa, es bastante dinero. No había pensado en eso antes, en que algún día todo eso, bueno, se detuvo. El silencio se extendió. No es que esté esperando nada, agregó rápidamente. Por supuesto que no. Solo es extraño, ¿sabes? Pensar en estas cosas, en el futuro, en cómo las cosas pueden cambiar tan rápido. Se quedó unos minutos más, hablando de trivialidades, del clima, de su trabajo, de una nueva serie que estaba viendo. Pero yo ya no la estaba escuchando. Solo podía pensar en sus palabras. Mucho más de lo que pensaba. Algún día todo eso. El tercer día, Laura y Roberto vinieron juntos. Eran las 4 de la tarde. Podía escuchar sus voces desde el pasillo, hablando en tonos bajos. Entraron a la habitación y cerraron la puerta detrás de ellos. Durante un momento, ninguno dijo nada. Luego Roberto habló. ¿Hablaste con el abogado? Sí, respondió Laura. Ayer en la tarde. ¿Y? Dijo que necesitamos documentos, poder notarial, acceso a las cuentas. Todo tiene que estar en orden antes de, bueno, antes de que pase cualquier cosa. Ya hice algunos de los papeles, dijo Roberto, los de la casa, las inversiones, pero faltan las cuentas del banco. Las tengo, dijo Laura. Encontré toda la información en su laptop. Las contraseñas estaban en un archivo. Bien, eso es bueno. Hubo una pausa. ¿Te sientes mal por esto? Preguntó Laura.
y por primera vez escuché algo parecido a la duda en su voz. ¿Malo?, repitió Roberto. Estamos siendo prácticos, Laura. Eso es todo. Tu madre querría que estuviéramos preparados. Lo sé, pero nada. Esto no significa que no la queramos. Significa que somos responsables. Otro silencio. El doctor dijo que podría estar así durante meses, continuó Roberto. ¿Sabes cuánto cuesta esto por día? El hospital, los cuidados, todo. Y ni siquiera sabemos si va a despertar. No digas eso. Es la verdad. Y alguien tiene que decirla. Alguien tiene que pensar en lo práctico. Supongo que tienes razón. Claro que tengo razón. Y cuando todo esto termine, cuando finalmente podamos seguir adelante, al menos estaremos preparados. Al menos no tendremos que preocuparnos por dinero. Seguir adelante, repitió Laura. Ya sabes lo que quiero decir. Sí, susurró ella. Sí, lo sé. Se quedaron unos minutos más. Roberto revisó su teléfono. Laura se pintó las uñas, como si estuvieran en una sala de espera cualquiera, no junto a la cama de su esposa y madre supuestamente en coma. Cuando se fueron, cerré los ojos con tanta fuerza que me dolieron. Mónica entró poco después. Clara, ya sé, dije, abriendo los ojos. Ya sé lo que vas a decir. Entonces déjame terminar esto. Ya viste lo que necesitabas ver. Todavía no. ¿Qué más quieres? Que te digan directamente a la cara que están esperando a que mueras. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. Tal vez sí, respondí. Tal vez eso es exactamente lo que necesito escuchar. Mónica se sentó en el borde de la cama. Investigué a Valeria, dijo. Es la secretaria de Roberto en su oficina. Tienen una relación. Desde hace casi un año. Por supuesto. Por supuesto que la tenían. ¿Alguna otra buena noticia?, pregunté. Y mi voz sonaba hueca incluso a mis propios oídos. Laura ha estado buscando departamentos en línea, lugares que cuestan fácilmente $500,000 de enganche. Y Mateo acaba de renunciar a su trabajo. Planea abrir un negocio. ¿Con qué dinero? Mónica no respondió. No necesitaba hacerlo. Un día más, dije. Dame un día más. Clara, por favor, suspiró. Un día más. Pero después de eso, terminas esto. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Esa noche, no pude dormir. Miraba el techo, contaba las respiraciones, escuchaba el zumbido interminable del aire acondicionado. Pensaba en 30 años de matrimonio, en miles de comidas preparadas, en noches de ayudar con la tarea, en cumpleaños celebrados, en aniversarios olvidados, en te amo que dejaron de decirse, en besos que se volvieron mecánicos, en conversaciones que se convirtieron en silencios. Pensaba en la Laura niña, la que me abrazaba cuando tenía pesadillas, la que me traía flores del jardín, la que decía que quería ser como yo cuando creciera. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿O este nunca había sido real para empezar? El cuarto día llegó con una lluvia suave que golpeaba contra la ventana. Roberto vino solo, temprano en la mañana. Se sentó junto a mi cama y no dijo nada durante mucho tiempo. Luego comenzó a hablar. ¿Sabes, Clara? A veces pienso en cómo solíamos ser. Cuando recién nos casamos, ¿te acuerdas de ese departamento horrible donde vivíamos? Con las paredes tan delgadas que podíamos escuchar a los vecinos discutir. Hizo una pausa. Éramos felices ahí. O al menos yo pensaba que lo éramos. Tal vez tú también solo estabas fingiendo incluso entonces. Sentí algo retorcerse en mi pecho. No sé cuándo dejamos de ser. Nosotros, continuó. ¿Cuándo dejamos de hablar de verdad? De reírnos, de tocarnos sin que fuera solo rutina. Su voz se quebró levemente. Y ahora estás aquí. Y yo estoy con Valeria. Y Laura está planeando su vida con tu dinero. Y todo es un completo desastre. Se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en sus manos. Parte de mí desearía que despertaras ahora mismo, que me gritaras, que me dijeras que soy un idiota y un mal esposo, porque eso sería mejor que esto, este silencio, esta espera. Levantó la cabeza. Pero otra parte de mí, otra parte piensa que tal vez esto es una salida de algo que dejó de funcionar hace años, una oportunidad de empezar de nuevo. Se puso de pie. Los doctores dicen que necesitan tomar decisiones pronto.
sobre tu cuidado a largo plazo, sobre otras cosas, y yo no sé qué hacer, Clara. Honestamente no lo sé. Salió de la habitación. Lo escuché llorar en el pasillo. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo parecido a la compasión por él, mezclado con la rabia, con el dolor, con todo. Laura llegó al mediodía. Esta vez traía a Mateo con ella. Solo será un momento, le decía mientras entraban. Solo quiero que la veas. ¿Estás segura? Respondió Mateo. Me siento raro estando aquí. Es mi madre, Mateo, y vas a ser parte de la familia. Se acercaron a la cama. Mamá, dijo Laura. Este es Mateo. Ya lo conoces, obviamente. Pero, bueno, quería traerlo. Hola, señora Vega, dijo Mateo incómodamente. Espero que pueda escucharme. Laura habla mucho de usted. Siéntense, dijo Laura. Escuché el sonido de las sillas arrastrándose. Entonces, preguntó Mateo después de un momento. ¿Cuándo podemos? Pronto, interrumpió Laura. Mi papá está arreglando todo con los abogados. Dice que en 1 o 2 semanas deberíamos tener acceso completo. ¿Y ella? La voz de Mateo bajó. ¿Qué pasa si despierta? No va a despertar. ¿Cómo lo sabes? Los doctores lo dijeron. El daño cerebral es severo. Incluso si despierta, no será la misma persona. Eso es horrible. Lo es, acordó Laura, y sonaba genuinamente triste. Pero también es la realidad, y tenemos que ser realistas sobre el futuro. Supongo que sí. Hubo una pausa. ¿Todavía quieres el local en la Avenida Reforma? Preguntó Laura. Sí, es perfecto para lo que tengo planeado. Pero el depósito lo sé, es mucho, pero cuando tengamos el dinero, será suficiente. Para el local, para el departamento, para todo. Laura, esto se siente mal. Es tu mamá. Y ella querría que fuéramos felices, respondió Laura firmemente. Querría que aprovecháramos las oportunidades, que viviéramos bien. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque la conocía, porque soy su hija. El silencio que siguió fue largo y pesado. Deberíamos irnos, dijo finalmente Mateo. Este lugar me pone nervioso. Está bien, solo dame un momento. Escuché a Mateo salir. Laura se quedó. Mamá, susurró. Sé que esto parece terrible. Sé que si puedes escucharme, probablemente estás, no sé, decepcionada, enojada, pero tienes que entender, toda mi vida has trabajado tan duro, has sacrificado tanto, ¿y para qué? ¿Sabes? Para una casa donde nadie es realmente feliz, para un matrimonio que está muerto, para una hija que nunca fue suficiente para ti. Su voz se quebró. Porque eso es lo que siempre he sentido, que no importa cuánto lo intentara, nunca era suficiente, nunca era tan organizada como tú, tan responsable, tan perfecta. Lágrimas. Podía escucharlas en su voz. Así que tal vez tienes razón en juzgarme ahora. Tal vez soy horrible por pensar en el dinero, por planear mi futuro mientras tú estás aquí, pero al menos estoy siendo honesta sobre lo que quiero. Al menos no estoy fingiendo ser algo que no soy. Se levantó. Te quiero, mamá, a mi manera, pero también necesito vivir mi propia vida. Y si eso me hace egoísta, entonces supongo que soy egoísta. La puerta se cerró. Me quedé ahí, temblando. Todo el cuidadoso control sobre mi respiración, sobre mis músculos, amenazaba con desmoronarse. Mónica entró. Ya basta, dijo. Ya fue suficiente. Todavía no. Clara, dije que todavía no. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Necesito saber cómo termina esto. Ya sabes cómo termina. Has escuchado suficiente. No. Hay algo más. Puedo sentirlo. Mónica se quedó mirándome durante un largo momento. Estás destruyéndote con esto. Ya estaba destruida, respondí. Solo necesitaba verlo. Esa tarde, Roberto y Laura volvieron juntos. Traían papeles. ¿Estás segura de que esto es legal? Preguntó Roberto mientras entraban. El abogado dijo que sí. Con los documentos médicos y el poder notarial, podemos empezar a mover cosas. ¿Y nadie va a hacer preguntas? ¿Por qué harían preguntas? Es completamente normal que la familia maneje los asuntos de alguien que está así. Se sentaron junto a mi cama.
Necesito que firmes aquí, dijo Laura, y escuché el sonido de papeles moviéndose. Y aquí, y aquí. ¿Qué es todo esto? Transferencias, acceso a las cuentas, cambios en las pólizas. Laura, esto se siente. Es solo precaución, papá, para protegernos, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Laura no respondió inmediatamente. Por si acaso no despierta, dijo finalmente. Por si acaso tenemos que tomar decisiones difíciles. No podemos hablar de eso aquí, susurró Roberto. ¿Por qué no? No puede escucharnos. Los doctores lo dijeron. Aún así, está bien, está bien. Pero firma los papeles. Necesitamos moverlos antes del viernes. ¿Por qué el viernes? Porque ahí es cuando vence el plazo para el depósito del local de Mateo y para el enganche del departamento. Esto es demasiado rápido. Es la oportunidad perfecta. No podemos dejarla pasar. Escuché a Roberto suspirar. Está bien, dame la pluma. El sonido de la firma. Una vez, 2 veces, 3 veces. Listo, dijo Roberto. ¿Feliz? Agradecida, respondió Laura. De verdad, papá. Esto significa mucho. Sí. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. Lo sé. Confía en mí. Se quedaron unos minutos más, hablando de detalles logísticos, de cuentas bancarias, de números, de plazos, como si yo fuera un negocio que liquidar, no una persona, no una esposa, no una madre. Cuando se fueron, Mónica entró y me encontró con los ojos abiertos, lágrimas corriendo por mis mejillas. Ya escuché suficiente, dije. Gracias a Dios. Pero todavía no voy a despertar. ¿Qué? Me senté en la cama. Todo mi cuerpo protestó después de 3 días de inmovilidad. Necesito un teléfono, dije. Y necesito que me traigas algo de ropa. Y necesito que confíes en mí un poco más. Clara, ¿qué estás planeando? La miré directamente a los ojos. Justicia, respondí. Estoy planeando justicia. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparación. Mónica, aunque claramente preocupada, me ayudó. Siempre me ayudaba. Trajo ropa, un teléfono, una laptop. Mientras ella monitoreaba a Roberto y Laura desde las cámaras, yo trabajaba. Llamé a mi propio abogado, Ernesto Campos, alguien que Roberto y Laura no conocían, alguien que había manejado discretamente mis asuntos financieros durante años. Señora Vega, dijo cuando contestó. Qué sorpresa recibir su llamada. ¿Está todo bien? No, Ernesto. Nada está bien, pero necesito tu ayuda. Le expliqué todo, cada palabra que había escuchado, cada firma que habían falsificado, cada plan que habían hecho. Hubo un largo silencio cuando terminé. Dios mío, murmuró. Clara, esto es fraude, abuso de poder notarial. Si lo que me está diciendo es cierto, podríamos presentar cargos criminales. No quiero cargos criminales, dije. Quiero algo mejor. ¿Qué tiene en mente? Se lo dije. Cuando terminé, Ernesto se rió. No era una risa alegre, sino una de pura admiración oscura. Es brillante, dijo, y completamente devastador. ¿Puedes hacerlo? Dame 24 horas. Las tienes. Colgué y miré a Mónica. ¿Estás segura de esto?, preguntó ella. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Esa noche, Roberto llegó con Valeria. No se molestaron en ser discretos esta vez. Solo quería que vieras dónde trabajo durante el día, decía Roberto mientras entraban. ¿Dónde paso tanto tiempo? Es deprimente, respondió Valeria suavemente. Todo este lugar, la forma en que huele, los sonidos. Lo sé, pero pronto no tendré que venir más. ¿Qué quieres decir? Roberto se acercó a mi cama. Podía sentir su presencia, más cerca de lo que había estado en días. Los doctores hablaron conmigo esta tarde, dijo. Dijeron que están considerando opciones para cuidado a largo plazo. ¿Qué tipo de opciones? Básicamente, moverla a una instalación de cuidado prolongado, o tomar decisiones sobre suspender ciertos tratamientos. Roberto. La voz de Valeria sonaba sorprendida. Eso suena como, lo sé cómo suena, pero no es eso, es solo ser práctico. Ella no va a despertar, Valeria, y mantenerla aquí, en este estado,
Indefinidamente no tiene sentido. ¿Y Laura está de acuerdo? Laura está de acuerdo. De hecho, ella fue quien lo sugirió primero. Hubo una pausa. ¿Cuándo tomarán la decisión?, preguntó Valeria. Pronto, muy pronto. Y después podemos empezar a pensar en el futuro. Nuestro futuro. No puedo creer que estemos hablando de esto aquí, junto a ella. No puede escucharnos, dijo Roberto. Y su voz era tan segura, tan firme. Los doctores lo confirmaron. No hay actividad cerebral significativa. Es solo un cuerpo respirando. Ya no hay nadie ahí dentro. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No de tristeza, no de dolor, de una furia fría, cristalina, que era más clara que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Deberíamos irnos, dijo Valeria. Esto se siente mal. Tienes razón, vamos. Escuché sus pasos alejándose, la puerta abriéndose, cerrándose. El silencio que siguió era absoluto. Mónica entró minutos después y me encontró sentada en la cama, completamente inmóvil, mirando a la pared. Clara, ya no hay nadie ahí dentro, repetí suavemente. Eso fue lo que dijo. Lo escuché. 30 años de matrimonio, una hija que crié desde que nació. Y para ellos soy solo un cuerpo vacío, un obstáculo, una cuenta bancaria que liquidar. Clara, mañana dije, volteando a verla. Mañana termina todo. ¿Qué vas a hacer? Despertar, respondí. Pero no de la forma que ellos esperan. La mañana del quinto día amaneció clara y brillante. Roberto llegó temprano. Laura llegó poco después. Vinieron juntos, como habían planeado. Yo estaba lista. Mónica había preparado todo según mis instrucciones. Ernesto estaba en camino con los documentos. Y yo estaba acostada en esa cama de hospital, esperando el momento perfecto. Los doctores dijeron que vendrían a las 10. Estaba diciendo Laura mientras entraban, para discutir las opciones. ¿Estás lista para esto?, preguntó Roberto. Tan lista como pueda estarlo. Es lo correcto, ¿verdad? Es lo que ella hubiera querido. Por supuesto, Clara nunca habría querido vivir así, sin calidad de vida, sin esperanza de recuperación. Se sentaron junto a mi cama. ¿Firmaste los últimos papeles?, preguntó Laura. Ayer en la tarde. Ahora tenemos acceso completo a todo. Bien, Mateo dijo que puede cerrar el trato del local este viernes si transferimos el depósito antes del mediodía. ¿Y el departamento? También está listo. Solo estamos esperando la aprobación final del crédito. Todo está saliendo según el plan, dijo Roberto, y sonaba aliviado. Finalmente, algo está saliendo bien. Papá, dijo Laura después de un momento, ¿alguna vez te sientes, no sé, culpable? ¿Por qué me sentiría culpable? Por todo esto, por seguir adelante tan rápido. Roberto suspiró. Laura, tu madre y yo no hemos sido felices en años. Tú lo sabes, todos lo sabíamos. Esto es triste, sí, pero también es, en cierta forma, un alivio. ¿Un alivio? De la pretensión, de fingir que éramos una familia feliz cuando no lo éramos, de estar atrapados en algo que murió hace mucho tiempo. Laura no respondió inmediatamente. Supongo que tienes razón, dijo finalmente. Y ella tampoco era perfecta. Siempre juzgando, siempre haciendo que me sintiera inadecuada. Exacto, así que no me siento culpable, me siento liberado. Fue en ese momento que decidí despertar. No dramáticamente, no con gritos o movimientos bruscos. Simplemente abrí los ojos. Roberto lo notó primero. ¿Clara?, susurró. Y su voz estaba llena de shock. ¿Clara? ¿Estás? Laura se puso de pie de un salto, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Mamá, Dios mío, mamá. Moví mi cabeza lentamente, mirándolos a ambos. Sus caras eran un estudio en pánico puro. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, y mi voz salió ronca, rasposa. ¿Cuánto tiempo llevas despierta? No respondí, solo los miré. Clara, dijo Roberto, acercándose. Gracias a Dios. Pensamos que nunca. Los escuché, dije suavemente. Se congeló. ¿Qué? Todo, continué. Cada palabra, cada conversación, cada plan. El color drenó del rostro de Laura. Mamá,
No, no sé de qué estás hablando. Sí lo sabes, la interrumpí. Por supuesto que lo sabes. Roberto retrocedió un paso. Clara, si escuchaste algo, debes entender que estábamos bajo mucha presión, que no estábamos pensando claramente. Oh, creo que estaban pensando muy claramente, dije. Sobre la herencia, sobre las cuentas bancarias, sobre el departamento y el local de Mateo, sobre Valeria. Roberto palideció. ¿Valeria? Tu secretaria, tu amante, la mujer con la que planeas empezar tu vida una vez que yo esté convenientemente fuera del camino. No es lo que piensas. No, porque pienso que es exactamente lo que parece. Un marido infiel y una hija codiciosa esperando que su esposa y madre muera para poder cobrar el seguro. Laura comenzó a llorar. Mamá, lo siento tanto. No queríamos que pasara así. Solo estábamos siendo prácticos. ¿Prácticos? Repetí, y mi voz subió de volumen. ¿Llamarías práctico a firmar documentos fraudulentos? ¿A planear suspender mi tratamiento? ¿A dividir mi dinero mientras aún estoy viva? Clara, por favor. Cállate, Roberto, grité. Ya he escuchado suficiente de ti en estos últimos días. Suficiente para toda una vida. La puerta se abrió y entró Mónica, seguida por Ernesto y dos oficiales de policía. Roberto y Laura se quedaron helados. ¿Qué está pasando?, tartamudeó Roberto. Lo que está pasando, dijo Ernesto con voz profesional y fría, es que la señora Vega está presentando cargos por intento de fraude, falsificación de documentos y abuso de poder notarial. Todo ha sido grabado, cada conversación, cada firma ilegal, todo. No pueden hacer esto, dijo Laura, su voz subiendo histéricamente. Ella estaba en coma. No podía estar consciente. Pero no estaba en coma, ¿verdad?, dijo Ernesto. Estaba perfectamente consciente. Y ustedes en su codicia nunca se molestaron en verificar realmente. Roberto se volvió hacia mí. ¿Fingiste? ¿Todo este tiempo fingiste estar en coma? Sí, respondí simplemente. Quería ver quiénes eran realmente. ¿Qué harían si pensaran que no había consecuencias? Y me mostraron exactamente eso. Eres una psicópata, susurró Laura. ¿Qué tipo de persona haría algo así? El tipo de persona que necesitaba saber la verdad, respondí. Y ahora la sé. Los oficiales se acercaron. Señor Vega, señorita Vega, van a tener que venir con nosotros, dijo uno de ellos. Esto es una locura, gritó Roberto. No pueden arrestarnos, somos su familia. Precisamente por eso, dijo Ernesto. El fraude familiar es particularmente serio bajo la ley. Mamá. Laura se volvió hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, por favor, no hagas esto. Soy tu hija, tu única hija. La miré, esta mujer de 25 años que había criado, a quien había dado todo. Y yo era tu madre, respondí. Pero eso no significó nada para ti cuando pensaste que podías cobrar mi seguro de vida. No queríamos que murieras. No, acordé. Solo querían mi dinero, lo cual, en cierta forma, es peor. Los oficiales comenzaron a escoltarlos hacia la puerta. Esto no ha terminado, gritó Roberto. Conseguiré un abogado. Pelearé esto. Por favor, inténtalo, dije. Ernesto tiene grabaciones de todo, documentos firmados ilegalmente, evidencia de adulterio que afectará cualquier reclamo que puedas tener sobre los bienes matrimoniales. No tienes nada. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio que siguió era ensordecedor. Mónica se acercó y se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. No lo sé, respondí honestamente. Vacía, triunfante, destrozada, todo a la vez. Hiciste lo correcto. Lo hice, la miré. Destruí a mi familia. Envié a mi esposo y a mi hija a enfrentar cargos criminales. ¿Es eso correcto? Ellos se destruyeron a sí mismos, dijo Ernesto. Tú solo revelaste lo que ya estaba ahí. Tal vez tenía razón. O tal vez todos estábamos equivocados. En los días que siguieron, la historia se volvió pública. Los medios se volvieron locos con la noticia. Mujer finge coma para descubrir planes de su familia. Salí en todos los noticieros. Me volví viral en redes sociales. Algunos me llamaron heroína, otros me llamaron vengativa, enferma, manipuladora.
Tal vez era todas esas cosas. Roberto contrató un abogado, como había amenazado, pero las grabaciones eran irrefutables. Ernesto había hecho su trabajo bien. Cada conversación había sido documentada legalmente, grabada con mi consentimiento, en un entorno médico controlado. El caso era sólido como una roca. Laura vino a verme una semana después. Yo estaba en casa para entonces, en la casa que ahora habitaba sola, la casa que alguna vez había sido un hogar, y ahora era solo un museo de recuerdos amargos. Abrí la puerta y ella estaba ahí, ojerosa, más delgada, con ropa arrugada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Por un momento, consideré decir que no. Cerrarle la puerta en la cara como ella había cerrado su corazón al mío. Pero me hice a un lado. Entramos a la sala, el mismo lugar donde había preparado miles de cenas, donde habíamos celebrado Navidades, donde, alguna vez, habíamos sido una familia. Mateo me dejó, dijo Laura sin preámbulo, sentándose en el sofá. Cuando se enteró de todo, dijo que no podía estar con alguien tan calculadora. No respondí. Perdí mi trabajo también. Dijeron que era por las relaciones públicas, que tener a alguien involucrada en un escándalo así era malo para su imagen. Seguí en silencio. ¿Y papá? Papá ni siquiera me habla. Dice que todo es mi culpa, que yo lo convencí de hacer los papeles, de planear todo. ¿Y lo hiciste?, pregunté. Laura me miró, y sus ojos estaban rojos e hinchados. Sí, susurró. Sí, lo hice. ¿Feliz? No, respondí honestamente. Para nada feliz. Se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto que había hecho desde niña. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué fingiste? ¿Por qué no solo, no sé, hablaste con nosotros? ¿Nos dijiste cómo te sentías? Porque lo había intentado, respondí, durante años, y nadie escuchaba. Nunca dijiste nada. Dije todo, constantemente. Pero ustedes nunca estaban realmente presentes para escuchar. Laura bajó la mirada. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Con los cargos. Con todo. Eso depende de ustedes, dije. Ernesto dice que puedo retirar los cargos si quiero, que tengo esa opción. Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Lo harías? No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere que paguen por lo que hicieron, que enfrenten las consecuencias. ¿Y la otra parte? La otra parte solo quiere que todo esto termine, que pueda seguir adelante con mi vida, sea lo que eso signifique ahora. Laura se puso de pie. Si retiras los cargos, dijo, prometo que nunca volverás a verme. Me iré, desapareceré de tu vida completamente, para que puedas empezar de nuevo sin el recordatorio de lo que hice. La miré, mi hija, la bebé que había sostenido en mis brazos, la niña que había enseñado a leer, la adolescente que había consolado durante rupturas de corazón. ¿Eso es lo que quieres?, pregunté. ¿Desaparecer? Es lo que merezco. Tal vez, dije. O tal vez mereces algo peor, o algo mejor. Honestamente, Laura, ya no sé qué es lo que alguien merece. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó sin voltearse. ¿De verdad? Quiero decir, no como madre porque se supone que debe hacerlo, sino, realmente. La pregunta me golpeó como un puño. Por supuesto que te amé, respondí, y mi voz se quebró. Por supuesto que lo hice. Te amé más que a nada en este mundo. Te amé tanto que dolía, y tal vez esa fue parte del problema, que amé tanto que olvidé enseñarte a amar de vuelta. Laura se volvió. Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Lo siento, dijo, por todo, por no ser la hija que merecías, por ser egoísta y codiciosa y horrible. Lo siento tanto, mamá. Yo también, susurré, yo también lo siento. Se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y me quedé ahí, en mi sala vacía, en mi casa vacía, en mi vida vacía, preguntándome si había ganado o perdido. Tal vez ambas cosas, tal vez ninguna. Esa noche, me senté en la cocina con una taza de té que no tenía intención de beber. Mónica había venido a visitarme, preocupada de que estuviera sola. ¿Vas a retirar los cargos?, preguntó. Probablemente, respondí. No porque se lo merezcan, sino porque estoy cansada.
cansada de pelear, cansada de estar enojada. Es comprensible. ¿Hice lo correcto, Mónica? Al principio, me refiero. Al fingir el coma. Mi hermana consideró la pregunta cuidadosamente. Hiciste lo que necesitabas hacer para encontrar la verdad, dijo finalmente. Si eso fue correcto o no, honestamente, no creo que haya una respuesta simple. Destruí mi familia. Ellos se estaban destruyendo solos. Tú solo aceleraste lo inevitable. Tomó mi mano. Pero ahora tienes una oportunidad que mucha gente nunca tiene. La oportunidad de empezar completamente de nuevo, de construir una vida que realmente quieres, sin fingir, sin pretender, solo siendo tú. Ni siquiera sé quién soy sin ellos, admití. He sido esposa y madre durante tanto tiempo que olvidé cómo ser solo Clara. Entonces es hora de que lo descubras. Sonreí débilmente. ¿Cómo hago eso a los 52 años? De la misma forma que lo harías a cualquier edad. Un día a la vez. Se quedó conmigo esa noche. Y la siguiente, y la siguiente. Lentamente, comencé a reconstruir. Retiré los cargos contra Roberto y Laura, con la condición de que Roberto firmara los papeles de divorcio sin pelear y que Laura buscara ayuda profesional. Ambos aceptaron. Vendí la casa. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Compré un departamento pequeño cerca de la playa, un lugar que era completamente mío. Tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Hice nuevos amigos, gente que me conocía solo como Clara, no como la esposa de alguien o la madre de alguien. Y lentamente, dolorosamente, comencé a sanar. Pero las noches eran difíciles. En las noches, cuando el departamento estaba silencioso y el océano rugía afuera, me encontraba pensando en ellos. En Roberto, probablemente con Valeria ahora, viviendo la vida que había planeado. En Laura, en algún lugar, tratando de recomponer los pedazos de su vida rota. Y me preguntaba si alguno de ellos pensaba en mí, si me extrañaban, si se arrepentían, si alguna vez realmente me habían amado. 6 meses después del incidente del coma, recibí una carta. Era de Laura. La sostuve en mis manos durante horas antes de abrirla, mi corazón latiendo dolorosamente. Finalmente, la abrí. Querida mamá, no sé si leerás esto, no sé si quieres saber de mí, pero necesito escribirlo de todos modos. He estado en terapia, como prometí, y ha sido revelador, doloroso, necesario. Mi terapeuta me hizo ver cosas sobre mí misma que no quería admitir, que he vivido mi vida entera sintiendo que nunca era suficiente, que convertí ese sentimiento en resentimiento, en egoísmo, en crueldad, que cuando tuve la oportunidad de tomar lo que pensaba que merecía, ni siquiera consideré lo que estaba haciendo, a quién estaba lastimando. Quiero decir que era joven, que era tonta, que no sabía lo que estaba haciendo, pero sí lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo hice de todos modos. No espero perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que lo lamento. Con cada fibra de mi ser, lo lamento. Y quiero que sepas que cada día trabajo para ser mejor. Para ser la persona que debí ser desde el principio. La persona que tú trataste de enseñarme a ser. Te amo, mamá. Siempre te amé, solo que lo hice mal. Lo hice todo mal. Laura. Lloré cuando terminé de leer. Lloré por la hija que había criado. Lloré por la mujer en la que se había convertido. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Y lloré por la pequeña, diminuta semilla de esperanza que la carta plantó en mi corazón. No le respondí. Todavía no. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Pero guardé la carta. La puse en el cajón de mi mesa de noche, junto a las pocas cosas preciosas que había conservado de mi antigua vida. Y seguí adelante. Pinté. Caminé por la playa. Hice amigos. Viví. Y algunas noches, cuando el dolor era demasiado, me permitía sacar la carta y leerla otra vez, preguntándome, esperando, dudando, porque esa es la verdad sobre el amor familiar, descubrí. No es simple, no es limpio, no es como en las películas. Es complicado y doloroso y hermoso y terrible, todo al mismo tiempo. Es fingir estar en coma y escuchar a tu familia planear tu funeral.
Es descubrir que las personas que amas son capaces de crueldad inimaginable. Es también descubrir que incluso después de todo eso, alguna parte de ti todavía los ama. Todavía espera. Todavía se pregunta si tal vez, solo tal vez, hay un camino de vuelta. Un año después, estaba en la playa cuando vi a alguien familiar caminando hacia mí. Laura. Se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto, líneas de expresión alrededor de sus ojos que no habían estado ahí antes. Se detuvo a unos metros de distancia. «Hola, mamá», dijo suavemente. «Hola, Laura. ¿Puedo sentarme?» Asentí. Se sentó en la arena junto a mí, lo suficientemente cerca para tocar pero sin hacerlo. Durante un largo tiempo, ninguna de las dos dijo nada. Solo miramos el océano, las olas rompiendo, el sol comenzando a ponerse. «Recibí tu carta», dije finalmente. «Lo sé. Mónica me lo dijo». «¿Has estado hablando con Mónica?» «Ella se puso en contacto hace unos meses. Dijo que pensaba que tal vez estaba lista para escuchar cómo estaba. Si yo quería compartir». «¿Y querías?» «Sí, necesitaba hablar con alguien que te conociera, que me conociera, que conociera todo el desastre». Asentí lentamente. «¿Cómo has estado?», pregunté. «¿Mejor? ¿Peor?» «Diferente», respondió. «Conseguí un nuevo trabajo, nada elegante, trabajo en una cafetería, pero es honesto, y me gusta. Me alegro. Y Mateo y yo no volvimos, pero hablamos a veces, como amigos. Eso es algo, eso es mucho». Otra pausa. «Papá se casó con Valeria», dijo. «El mes pasado». Sentí una punzada, pero más pequeña de lo que esperaba. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Triste, enojada, pero también aliviada, creo, que al menos es honesto sobre lo que quiere ahora». «Sí, al menos eso». Laura respiró profundamente. «No vine a pedir perdón», dijo. «Sé que no lo tengo, no después de lo que hice». «Entonces, ¿por qué viniste?» Se volvió a mirarme, y sus ojos estaban brillantes con lágrimas. «Porque eres mi mamá», dijo simplemente, «y te extraño. Y pensé que tal vez, si tú también me extrañas, aunque sea un poquito, tal vez podríamos, no sé, empezar algo nuevo, algo diferente, no como antes, porque antes estaba roto, sino algo real». La miré. Esta mujer que era mi hija, esta extraña que conocía mejor que a mí misma, este desastre complicado de humanidad que había ayudado a crear. «Te extraño», admití. «Dios, te extraño tanto, incluso después de todo, incluso cuando no quiero hacerlo». «Yo también», susurró. «Yo también te extraño». Y ahí, en esa playa, mientras el sol se hundía en el horizonte, nos abrazamos. No era perdón, todavía no. No era reconciliación completa. Tal vez nunca lo sería. Pero era un comienzo pequeño, frágil, incierto. Pero era nuestro. Y por ahora, eso era suficiente. Porque descubrí algo en esos meses de soledad y sanación. Que el amor no es todo o nada. Que las familias se rompen y se recomponen de formas extrañas e imperfectas. Que puedes estar destrozada y completa al mismo tiempo. Que puedes perdonar sin olvidar. Que puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. Que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que la mentira más cómoda. Y que a veces, lo más valiente que puedes hacer es cerrar los ojos y fingir estar dormida, para finalmente despertar a la vida que mereces. Fin. Epílogo. 2 años después, Laura y yo tomamos café juntas cada domingo. No hablamos del pasado a menudo. Cuando lo hacemos, es doloroso, pero necesario. Ella todavía está en terapia. Yo también empecé a ir. Nos estamos conociendo de nuevo, como personas, no solo como madre e hija. Es extraño, es incómodo, es hermoso. Roberto y Valeria se divorciaron después de 8 meses. Mónica me dijo que él preguntó por mí. Le dije que no estaba lista para esa conversación. Tal vez nunca lo esté. Y eso está bien. Estoy pintando más. Vendí mi primera pieza el mes pasado, por solo 200 pesos. Pero era mía, mi arte, mi visión, mi verdad. Laura vino a la pequeña exposición. Lloró cuando vio la pintura. Era de una mujer con los ojos cerrados,
flotando en agua oscura. Pero sobre ella, apenas visible, estaba un cielo lleno de estrellas. «Es hermoso, mamá», dijo. «Gracias», respondí. Y era la verdad, porque incluso en la oscuridad más profunda, las estrellas brillan. Incluso cuando finges dormir, eventualmente despiertas. Y a veces, solo a veces, lo que encuentras cuando abres los ojos vale la pena todo el dolor que costó llegar ahí. 3 años después del día que fingí estar en coma, me desperté en mi departamento junto al mar con el sonido de las olas como música de fondo. El sol entraba por la ventana, dorado y cálido, y por primera vez en décadas me sentí en paz. Laura vendría a visitarme esa tarde. Traería a su nueva pareja, una mujer llamada Sofía, que la hacía reír de verdad. Me habían invitado a cenar con ellas el próximo mes. Dije que sí. Los papeles del divorcio con Roberto estaban finalizados. Él se había mudado a otra ciudad con una nueva mujer, no Valeria. Habíamos hablado una vez por teléfono, 6 meses atrás. Fue breve, cordial, cerrado. «Lo siento», había dicho él. «Por todo». «Yo también», respondí, y lo decía en serio. No por haberlo amado mal, sino por haberme perdido a mí misma en el proceso. Mónica seguía siendo mi roca, mi hermana, mi salvadora. Cenábamos juntas 2 veces por semana. Me había enseñado a reírme de nuevo, a confiar de nuevo. Mi pequeño estudio de arte estaba creciendo. Tenía 3 estudiantes ahora, personas que querían aprender a ver el mundo a través del color y la forma. Les enseñaba, pero ellos también me enseñaban a mí, a vivir en el presente, a no temer al futuro, a soltar el pasado. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. El océano se extendía infinito frente a mí, y pensé en aquella mujer que había sido, la que fingió estar en coma porque tenía tanto miedo de la verdad que necesitaba crear una mentira elaborada para enfrentarla, la que descubrió que su familia la veía como un obstáculo, no como una persona, la que se rompió en 1000 pedazos en esa cama de hospital. Y pensé en la mujer que era ahora, más fuerte, más sola, sí, pero también más completa, porque aprendí que estar sola no es lo mismo que estar vacía, que puedes perder una familia y aún así encontrar un hogar, que el amor verdadero no es el que nunca te lastima, sino el que elige sanarse y crecer después del daño. El teléfono sonó. Era Laura. «Hola, mamá», dijo, y su voz sonaba ligera, feliz. «¿Todavía estamos bien para hoy? Sofía está nerviosa por conocerte». «Dile que yo también estoy nerviosa», respondí, sonriendo. «Pero sí, todavía estamos bien. ¿A las 6? Perfecto. Te amo, mamá». Una pausa. Esas palabras solían ser automáticas. Palabras que se decían sin pensar, sin sentir. Ahora, cuando Laura las decía, podía escuchar el peso detrás de ellas, el significado, la verdad. «Yo también te amo», respondí. «Nos vemos pronto». Colgué, y me quedé ahí, mirando el océano, sintiendo el sol en mi piel, recordando todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, todo lo que había ganado. No había sido fácil, Dios, no había sido nada fácil, pero había sido real. Y al final, eso era lo único que importaba. La verdad, por brutal que fuera, me había liberado. El coma falso me había despertado a mi vida real. Y aunque el camino había estado lleno de dolor y traición y lágrimas, me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Aquí, ahora. Finalmente, completamente, dolorosamente viva. Respiré profundo, sintiendo el aire salado llenar mis pulmones, y dejé ir todo lo que ya no necesitaba cargar. El resentimiento, la amargura, la pregunta de qué hubiera pasado si, porque ya sabía la respuesta, si no hubiera fingido ese coma, habría seguido viviendo una mentira. Habría muerto eventualmente, sin nunca haber despertado realmente. Y eso habría sido la verdadera tragedia. Así que en lugar de arrepentirme, elegí estar agradecida. Por la verdad, por más fea que fuera. Por la oportunidad de empezar de nuevo. Por cada momento doloroso que me había traído a este instante de paz. Esa tarde, cuando Laura y Sofía llegaron con flores y vino y risas, las recibí con los brazos abiertos.
No como la mujer que solía ser, sino como la mujer que me había convertido. Imperfecta, rota en algunos lugares, pero más fuerte en las cicatrices. Y cuando nos sentamos a cenar, cuando compartimos historias y sueños y esperanzas, sentí algo que no había sentido en años. Pertenencia. No a una familia definida por sangre o matrimonio o expectativas, sino a algo más grande, a la posibilidad, al futuro, a mí misma. Y esa noche, cuando se fueron y me quedé sola en mi departamento junto al mar, no sentí soledad, sentí plenitud, porque finalmente entendí la lección que el coma me había enseñado. A veces tienes que morir para aprender a vivir. A veces tienes que cerrar los ojos para ver con claridad. A veces tienes que fingir estar dormida para finalmente despertar. Y yo, después de 52 años de vivir la vida que otros esperaban de mí, finalmente había despertado a la vida que elegía para mí. Una vida imperfecta, incierta, hermosa en su honestidad brutal. Una vida mía. Y mientras me acostaba esa noche, con el sonido del océano arrullándome, cerré los ojos, no para fingir, no para esconderme, sino simplemente para descansar, porque mañana despertaría de nuevo. Y esta vez, sería real. Fin.